Vamos a comenzar con una oración esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios que estamos aquí, que estamos análogos, sin energía eléctrica, pero aquí estamos, ¿no? Y estamos contentos de estar aquí. Amén. Te damos gracias, Dios, por esta mañana y gracias, Dios, por la bendición de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque de verdad en ti podemos confiar, Señor. En ti podemos ver cambios sustanciales, Dios. En ti podemos depositar nuestra confianza en nuestro corazón, Señor. Sabemos que eres bueno y que tienes un plan precioso para nosotros. Y hoy no es la diferencia, Señor. Y hoy queremos aprender más sobre ti, Señor, a través de esta reflexión, Señor. Queremos que hables a cada uno en nuestro corazón, Señor. Queremos que no sea nada más una palabra más. Queremos que de veras penetre en nuestro corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Y sea una palabra transformadora, Señor. Queremos aprender más sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿recuerdan de qué estamos hablando ahorita en estas series? Fearless. ¿Qué es? ¿Qué significa en español? Miedo. Sin miedo, exactamente. Hemos estado platicando sobre las perspectivas del miedo, lo que hace sobre nosotros y cómo vencerlo, ¿no? Vimos la vez pasada un poquito de nuestros hermanos misioneros, que fue más como un testimonio, ¿no? De cómo de verdad aquellos hermanos como ellos que pues se avientan, ¿no? En fe a lo desconocido a veces, a la incertidumbre de lo que venga, simplemente basados en un deseo fuerte que el Espíritu Santo puso en ellos, ¿no? Y pues pasan dificultades, pasan momentos en donde, como ellos decían, ¿no? Pues no sé si mañana va a haber suficiente para esto y a este plan y todo, y pues tienen que aprender a vivir en fe, ¿no? Nuestros hermanos. Y pues qué ejemplo tan padre, ¿no? Que podemos ver de hermanos como ellos, que de veras ven la mano de Dios prácticamente todos los días, ¿no? Y el poder sobrenatural de Dios todo el tiempo, ¿no? Podemos aprender mucho de ellos. Y bueno, quiero comenzar con una noticia que estuvo inundando las redes sociales, ¿no? En las últimas semanas. No sé si escucharon sobre la noticia de lo del submarino famoso. Sí, ¿alguien no escuchó la noticia del submarino? Bueno, para los que no, a lo mejor que estuvieron metidos en una roca, porque no nomás en redes sociales, sino hasta en las noticias salió, ¿no? Dice mi hijo que no ve las noticias, ¿verdad? Está bien, no te preocupes. Bueno, y no tiene redes sociales, todavía está chiquito, entonces, y está bien que no tenga redes sociales, todavía no es tiempo. Pero en estos últimos días, bueno, para aquellos que no conocen la historia bien, bueno, pues un montón de personas con mucho dinero, estamos hablando de billonarios, o sea, miles de millones de dólares, pues decidieron pagar $250,000 a una empresa que se dedica a hacer diferentes tipos de expediciones al océano. Y esta particular expedición lo que era una expedición especial en un submarino pequeño experimental, nótese lo experimental, hacia el Titanic. Como sabemos, el Titanic, el famoso barco, pues está hundido en una zona muy profunda del mar. En su viaje, ¿no? Pues iba a Inglaterra de Nueva York. Entonces, en alguna parte en medio ahí de todo ese océano se encuentra el Titanic hundido. Entonces, esta empresa lo que hace es cobrar la nada despreciable cantidad de $250,000 para que vayas y lo veas ahí desde el submarino, claro, porque a esa profundidad es imposible que puedas nadar ni bucear. Y pues desafortunadamente pues hubo ahí un incidente, el submarino falló y fallecieron todas las personas que estaban adentro, ¿no? Pero estuvo muy sonado pues todo este asunto sobre la tragedia, ¿no? De lo que pasó a estas personas. Eran pues tres o cuatro millonarios, algo así, y el hijo de uno de ellos, un chavito de 15, 16 años, ¿no? Entonces, pues sí fue una sonada la noticia y hubo hasta opiniones encontradas y controversia, porque de repente yo me acuerdo que tengo un grupo de WhatsApp así de unos amigos con los que juego juegos de mesa y ellos, algunos, era la opinión dividida. De repente entramos en controversia por nuestras opiniones. No llegamos así al punto de a lo mejor de ponernos agresivos porque pues somos amigos y es cotorreo, ¿no?
Pero sí estaba la controversia porque hay unos que son así como decían, no, pero es que pues por culpa de esos billonarios, la clase media y la clase baja no avanza y se lo merecían por andar gastando en estupideces, ¿no? Y hay la otra parte, no, pero es que hay que ser empáticos, son personas y son seres humanos y no sé qué, ¿no? Pero bueno, entrábamos de repente en controversia, ¿no? Pero al final... Yo trataba de decirles, mira, porque bueno, saben que soy cristiano, ¿no? Yo les decía, pues miren, yo no los conocía, yo no sé sus motivaciones detrás de su corazón, no sé si sus millones y millones de dólares los hicieron en base a un negocio justo, porque uno decía, es que si tienes tanto dinero, obviamente pasaste por encima de la gente, no sé qué. Y yo sí les decía, mira, yo conozco gente con mucho dinero que la verdad son personas que temen, aman a Dios y hacen con su dinero también cosas increíbles, ¿no? El dinero no necesariamente está asociado a la maldad o al pecado, ¿no? Estamos más propensos porque somos débiles, ¿no? Pero bueno, yo les decía, al final, el punto de todo esto es, pues yo creo que todos merecemos la gracia, millonarios o no millonarios, pobres, ricos, trabajadores, todos los seres humanos necesitamos y somos merecedores de la gracia. No lo merecemos, pero la tenemos la gracia por Jesús. Pero el asunto de esta situación es, pues no importa los millones, no importa qué tanto dinero estas personas invirtieron en el submarino, en los protocolos de seguridad. No sé cuánto costaba el submarino, seguramente mucho dinero, pero ni todo ese dinero los salvó pues de la muerte. La muerte es una certeza para todos. No importa el dinero que tengas, el poder que tengas en la tierra, o el no poder o el no dinero. La muerte es una certeza. Y hoy precisamente vamos un poquito sobre eso, ¿no? Sobre el miedo a la muerte. Que de repente es una de esas, de repente, motivaciones incorrectas que nos hacen que la paz se pierda, ¿no? Hacen que la incertidumbre nos llegue a lo mejor a veces. No sé ustedes, pero de repente en algunos momentos yo en mi vida sí experimenté el miedo a la muerte. Ya ahorita pues no, ¿verdad? Porque ha cambiado mi perspectiva. Pero en algún momento, yo recuerdo que estaba chavito, tenía la edad de mi hijo Jared, como unos 15 años, 14, probablemente más chavo, como de la edad de Jacob, unos 12, 13, ¿no? Y yo me acuerdo que en eso entonces, pues yo nací en un hogar religioso, de la religión tradicional, y me acuerdo que pues mi abuela insistía mucho pues en pues seguir todos los protocolos y que el catecismo y que la misa y que todo el rollo, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que de repente tenía ella muchas imágenes religiosas en libritos, en pues la Biblia así grandota con imágenes, y pues ya ven que el arte renacentista tenía mucha tendencia a hacer imágenes religiosas. Entonces mi abuela tenía cuadros y todo, pero había un cuadro muy particular que era como del cielo y del infierno, ¿no? Y yo me acuerdo que el infierno, la parte de abajo, a mí me aterrorizaba de niño, porque decía, no manches, pues así los renacentistas con su detalle, pues acá la gente sufriendo y todo. Yo así, qué cosa más rara de tener en una casa, ¿no? Pero bueno, era así como la imagen ahí que tenía mi abuela. Pero eso a mí me aterraba, la idea del infierno, la idea del sufrimiento, del pecado. Yo no me quería morir. Yo decía, no manches, si yo miento y si peco y si hago cualquier cosa mala, voy a parar a esa cosa del cuadro. No, gracias, ¿no? Paso sin ver. Entonces, y luego yo me acuerdo también que tenía unos tíos que eran fanáticos de las películas de terror. Entonces ya saben, ¿no? Que ponía aquí que Freddy Krueger sufriendo acá en fuego y todas esas películas de horror de los 80s. No, pues peor traumatizado con la muerte y el infierno, ¿no? Entonces hubo un lapso que yo me acuerdo de mi preadolescencia en donde yo no me quería morir. Yo le tenía terror al morir, ¿no? Porque decía, pues no soy lo suficientemente bueno, pues seguramente me voy a ir ahí al cuadro de sufrimiento que tenía mi abuela, ¿no? Entonces, pues precisamente hoy vamos a ver un poquito, ¿no? sobre ese temor. Es normal de alguna forma el temor, ¿no? Hay incertidumbre, no sabemos con certeza qué sucede después. Vamos a reflexionar algunas cosas sobre realmente qué sabemos, qué no sabemos, y cómo podemos vencer un poquito como este miedo, ¿no? El primer punto que quiero que reflexionemos y vamos a leer en Génesis. No sé si traigan Biblias, tenemos algunas Biblias por allá, si podemos compartir también. Normalmente la ponemos en la pantalla, pero no hay pantalla.
Entonces, tenemos, si me ayudas a repartir algunas Biblias, o los que no tengan Biblias en celulares, tenemos algunas también en físico, para que nos acompañen. Gracias, muchas gracias. Lili, tú sí traes, ¿verdad? En tu celular, perfecto. Entonces, por acá. Ay, gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a irnos a Génesis. Génesis es el primer libro, está al principio. El primer libro. Génesis 3, 17 al 19. Sí. Gracias, Sara. Génesis 3, 17 al 19. Aquí tenemos más hojitas también por si quieren ir anotando ideas y cosas por el estilo. Porque vamos a tener una reflexión. Entonces, los que quieran anotar, aquí hay hojitas y plumas. ¿Ok? Entonces, el primer punto que vamos a leer se llama Fuimos diseñados para la vida. Y vamos a ver por qué. Génesis dice... Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás, ¿no? Vemos aquí en este versículo el pasaje en donde comienzan las consecuencias del pecado de Adán. Y yo cuando me puse a ver esta reflexión sobre que estamos diseñados o estábamos originalmente diseñados para la vida, pues encontré algunas cosas, unas cuestiones muy interesantes, ¿no? Para empezar, eso significa, yo creo que el diseño original de Dios no era que muriéramos en el sentido tradicional de la palabra. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hay todo un tema teológico y escatológico en base a la cuestión de Génesis, porque sabemos que en Génesis de repente pues hay muchas cuestiones con simbología también, hay muchas cuestiones que tienen que ver con metáforas, con situaciones literales. Entonces a veces es un poquito difícil interpretar algunas cosas. Y pues hay muchas teorías también, ¿no? Muchos expertos que en donde se inclinan más hacia un lado, hacia otro y cuestiones así, ¿no? No vamos a entrar mucho en ese rollo, pero el diseño original de Dios, y hay una teoría que se me hizo muy interesante, es, bueno, si pensamos que Adán iba a morir después del pecado, entonces ¿no iba a morir antes del pecado? ¿Iba a ser inmortal? Y yo me lo pregunté y me puse a ñoñar, ¿no? A ver, Adán iba a ser inmortal, como un superhéroe, ¿no? Pero hay una teoría muy interesante que dice, bueno, no necesariamente, no sabemos o no conocemos, solo podemos especular sobre qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado, si Adán hubiera seguido el diseño y el plan original de Dios. El plan, lo que sí sabemos es que Dios nos diseñó con libre albedrío para decidir, y su plan original era que estuviéramos siempre con Él de manera eterna, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado en esta transición si Adán no hubiera pecado. Porque al final, bueno, Dios diseñó al hombre como somos así, ¿no? O sea, con un cuerpo corruptible que se puede morir. Y al final Adán, si bien no por su pecado, a lo mejor se hubiera caído en un acantilado por accidente y se hubiera a lo mejor muerto, no sé. Pero la cuestión es, a lo mejor ese proceso de transformación hacia lo que nosotros conocemos como eternidad, hablamos de la eternidad y el momento en el que Dios pues, nos va a resucitar algún día, ¿no? Por medio de Jesús, porque creemos en Jesús. No sabemos exactamente los detalles y cómo van a hacer eso, no sabemos qué va a ser ese nuevo cuerpo, ¿no? Pero la teoría dice que probablemente, bueno, no hubiera sido necesario pasar como todo ese sufrimiento por el que pasó Adán después, sino que el proceso de transformación hacia la eternidad a lo mejor hubiera sido diferente. De nuevo, solo podemos especular, no sabemos qué hubiera pasado y pues Dios no habla específicamente de esto. Pero lo que sí vemos y lo que sí podemos reflexionar es que pues el diseño original de Dios era que estuviéramos con Él de manera eterna, y a lo mejor el proceso fue lo que cambió. O sea, la transición hacia esa eternidad fue la que cambió. ¿Por qué? Porque Adán pecó.
Y la consecuencia de su pecado hizo que esa transición y ese proceso hacia la eternidad cambiara drásticamente, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a reflexionar un poquito también eso, ¿no? Pero a mí al menos esta reflexión pues me hace pensar, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hay después de la vida? ¿Cómo parte de nuestro diseño, si se fijan como humanos, tenemos como esa tendencia a querer algo más, como a que hay algo más, ya sea que algunos son religiosos y a lo mejor se desvían de la palabra o buscan en otras religiones o en otras filosofías el significado de la vida, ¿no? El significado de qué sigue. No puede, la gran mayoría de seres humanos, o bueno, de manera yo creo que intrínseca en nuestros genes, estamos conectados a la idea de que debe de haber algo más de esa eternidad, como que esa eternidad es parte de nuestros genes y se cortó por medio del pecado, ¿no? Como que es algo que nos falta. Y por eso como humanos buscamos llenar ese lazo que se rompió, pues con todo lo demás, con otras filosofías, con dinero, con posesiones, con poder, con lo que sea, con lo que se nos ocurra, ¿no? Hasta que entendemos que es una cuestión de Dios, ¿no? Pero el punto es, pues el diseño original de Dios era que tuviéramos ese lazo permanente con la eternidad, ¿no? Y ese proceso hacia la eternidad. Ahora, las consecuencias de esta separación, pues dice Romanos 3:23, no importa si no lo leen, es un cortito, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Otros dicen, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios siempre fue un plan para nosotros. La gloria de experimentar esa conexión directa que tuvo Adán era el plan original de manera permanente para nosotros. Porque recordemos que el diseño original de Dios era, y si reflexionamos, Adán lo tenía todo, ¿sí o no? Tenía comida, tenía compañía después, ¿no? Llegó su mujer, tenía la presencia de Dios ahí, literal, con él, no necesitaba más. Todo lo que nosotros tenemos aquí, carros y el edificio y las cosas, fueron cosas que eventualmente tuvimos que construir como hombres para protegernos del tiempo, para sudar porque tenemos que pagar para comprar la comida, en su momento para sembrarla a Adán, ¿no? Y cosecharla. Pero originalmente no era necesario ninguno de esos esfuerzos. Todo estaba ahí. O sea, Dios literal lo tenía provisto todo en charola de plata, decimos, ¿no? Pero ese lazo original y ese plan, pues de alguna forma se rompió, ¿no? Y la consecuencia que pasó después a Adán fue que pasó sufrimiento, el dolor. Y esa es una de las mayores temores o miedos, más bien, miedos irracionales que como seres humanos tenemos. Yo creo que el temor a la muerte, a la incertidumbre del más allá, al dolor, al proceso de sufrimiento. El sufrir genera un miedo, ¿no? Esta semana estuve viendo algunos videos de algunas personas que, bueno, ahorita que ya tenemos la tecnología y por ejemplo los videos de YouTube y todo, puedes ver personas que, por ejemplo, pasan sus fases de cáncer, por ejemplo, terminal, cuando les anuncian, y ponen videos, ¿no? De toda su jornada. Entonces, he visto algunos videos y la verdad es, pues sí, es impactante, ¿no? Ver de primera mano y del testimonio de estas personas que les anuncian prácticamente te vas a morir en 3 meses, 2 meses. Y pues ellos van anunciando todo el proceso de deterioro y todo. Y pues a veces es triste, es trágico, pero de repente vi algunos y me gusta ver, bueno, lo que me gusta reflexionar sobre esos videos es que de repente he visto esa dualidad, ¿no? Entre personas que de veras tienen esa fe en Dios, que a lo mejor no conocen lo que va a suceder después, pero puedes ver que hay paz. O sea, en sus ojos y en su manera de lidiar con el dolor y con la incertidumbre de lo que va a suceder, hay paz cuando hay fe. Y de repente ves algunos videos en aquellas personas en donde no hay esa fe, la presencia de Dios, pues, en lo que va a suceder después, y ves de veras el sufrimiento genuino, el no sé qué va a pasar, me preocupa mi familia que voy a dejar, no sé a dónde voy. Y de verdad es muy interesante ver como esa dualidad de primera mano de esas personas, ¿no? De aquellos que tienen esperanza en un Dios y en una fe, y aquellos que no.
Y yo creo que esa es una de esas cuestiones que de veras meten miedo irracional en nosotros, el sufrimiento, ¿no? El qué va a pasar cuando nos muramos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y la realidad es que el sufrimiento es una realidad inquebrantable. O sea, no necesariamente el sufrimiento antes de la muerte, pero ¿alguien aquí ha sufrido en su vida? Todos, literal. Aún las personas que estuvieron en ese submarino, yo creo que en su vida sufrieron algo, no sé qué, ¿no? Pero ni el dinero, ni el poder, ni nada te escapa de experimentar el sufrimiento de primera mano. El dolor de la pérdida de una persona, un proyecto fallido, una relación que no funciona, qué sé yo. Hay dolor, experimentas dolor. El dolor es una realidad y un hecho en nuestra vida. No nos podemos escapar. No hay poder humano que nos haga escapar del dolor. Hay un poder divino, sí, pero aún con eso, aún Jesús sufrió. ¿Qué podemos esperar nosotros, no? Y el ser humano pasa una vida completa tratando de escapar de este dolor. Tenemos paracetamol para poder tomar cuando nos duele la cabeza y escapar del dolor de cabeza. Cuando un paciente terminal de estos de cáncer está muriendo, pues les dan drogas, ¿no? Básicamente, fármacos para poder aliviar un poquito el dolor. Vivimos la vida entera tratando de escapar del sufrimiento y del dolor, aunque sea de manera no directa, ¿no? De manera indirecta, ¿no? Pero pues es algo que no nos gusta y definitivamente pues es algo que no fue el diseño original de Dios. Pero como una realidad y como algo que tenemos, podemos cambiar también un poquito la perspectiva, ¿no? Ante el dolor, cuando nuestro enfoque cambia. Vamos a leer ahora en Mateo 6, del 19 al 21. Todo este dolor y este sufrimiento y la búsqueda del escape del dolor, de la muerte y del sufrimiento, de repente nos hace que nos aferremos a las cosas. O sea, vemos, por ejemplo, como les digo, ¿no? Estos millonarios que a lo mejor no quieren morirse y pasan, gastan millones de dólares en buscar tratamientos para su enfermedad, a lo mejor. Hay unos que, por ejemplo, no sé si sabían, pero el rollo de ciencia ficción de la criogenia, ¿han escuchado la criogenia? ¿Saben lo que es la criogenia? Que es la criogenia es el concepto de preservar células congeladas para luego descongelarlas y utilizarlas. Básicamente ahorita la criogenia nos permite, por ejemplo, a las personas que son infértiles, depositan, por ejemplo, el material genético, pues, o sea, el óvulo, y los guardan en refrigeradores y pueden permanecer así por muchísimas décadas y años, ¿no? Y cuando pasan procesos de fertilización, tanto los espermatozoides como las células de los óvulos se descongelan con un proceso de reversa y se utilizan para la fertilización, ¿no? Es un proceso científico, la criogenia, y es una realidad. Pero de repente la ciencia ficción y la gente que se pone medio loca, los que intentan gastar cantidades de dinero, es en creer que la criogenia nos preserve a nosotros completamente para luego despertar cuando haya una cura, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la realidad es que, bueno, esto es ciencia ficción y no es real ahorita, pero la gente gasta dinero en eso, de verdad. O sea, son personas que el miedo ha hecho que su fortuna y su dinero y sus esfuerzos se vayan en algo que pues parece inútil. No sabemos hacia dónde va a llegar la ciencia, pero al final, no importa si llegan a vivir cientos de años por medio de la tecnología, el final es inevitable, ¿no? La muerte. Entonces, el temor de repente y el miedo a lo que viene nos hace hacer cosas irracionales, ¿no? Y nos hace aferrarnos a esas cosas aquí en la tierra. Vamos a leer Mateo 6, 19 al 21. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí están también los deseos de tu corazón. Me encanta este versículo porque en esta reflexión, aquellos que nos aferramos a las cosas de este mundo, es en donde está nuestro tesoro. ¿Cuál es tu tesoro, no? En la tierra. ¿Qué atesoras aquí? De nuevo, no necesariamente
debe de ser algo físico. Digo, el dinero hace que la gente que tenga mucho dinero pues se aferre a las posesiones, a lo mejor. Pero puedes aferrarte a muchas cosas. Puedes aferrarte a una carrera profesional, a la fama, a una relación tóxica, a una relación sana, a lo mejor, no necesariamente algo malo, pero aferrarte simplemente a ellos, a tu familia, a tus hijos. Vemos, por ejemplo, mamás que se aferran a sus hijos, ¿no? Demasiado y son sobreprotectoras. Y cuando los hijos se casan y se van, su vida se les va, ¿no? Porque eso es aferrarse. No estuvo mal que la mamá se aferrara, que tuviera a sus hijos y que se preocupara por ellos, pero ya cuando te aferras a algo, a una idea, a una situación, a un concepto, a un objeto, a lo que sea, es cuando te separas de Dios, ¿no? Y viene la incertidumbre y el miedo. Por eso este versículo me encanta, porque dice, pues, si te aferras a algo aquí en la tierra, ahí está tu tesoro y ahí está tu corazón. Entonces, por eso decía Jesús, pues no se aferran a las cosas de la tierra. Por eso la insistencia de Jesús una y otra vez en decir, busquen las cosas del cielo, porque lo de aquí no nos lo vamos a llevar. Ni el dolor no lo vamos a llevar tampoco. Ni el sufrimiento tampoco nos lo vamos a llevar. Se va a quedar aquí. Y no está mal buscar el paracetamol cuando nos duele la cabeza. Tampoco es eso. Tampoco es vivir en... Pues si tenemos la posibilidad de tomar un paracetamol o tomar un omeprazol, los que somos más de 40 y tenemos consecuencias después de comer chile en la noche, pues está bien tomar tu omeprazol o tus Tums en la noche para que puedas dormir. No estamos peleados contra estas cosas, ¿no? El problema es aferrarse. El problema es cuando se convierten en un ídolo, cuando motivan tu vida a esa situación, ¿no? Y de nuevo, el aferrarnos a las cosas de esta tierra, pues hace que nos perdamos la perspectiva de Dios. Y es algo que yo de repente me he dado cuenta, ¿no? Cuando nos aferramos a las cosas aquí y no dejamos que Dios nos lleve como de gloria en gloria, como dice la palabra, y de victoria en victoria, nos perdemos de muchas cosas, de posibilidades, de planes de Dios que quiere para nosotros, pero pues nosotros por aferrarnos y ahogarnos en la incertidumbre de nuestras propias preocupaciones y de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, nos perdemos de esas cosas. Algo que yo veo, por ejemplo, en nuestros hermanos misioneros, ¿no? Es que para ellos, si bien pues no dicen, ay, qué chido, voy a sufrir persecución. No, pues no, ¿verdad? Pero cuando viene dicen, ok, Dios lo va a usar para bien, yo no sé cómo. Este dolor físico, este dolor emocional, este dolor es algo que Dios va a usar para bien. Y yo sé que no me lo voy a llevar. Si mañana dejo de existir, yo sé que esto solo fue un momento pasajero en la vida, ¿no? Porque vemos de nuevo las cosas del cielo, no las de la tierra. Ahora, la reflexión más interesante con la que cerramos: la muerte no es el fin para aquellos que creemos en Jesús. La muerte es la graduación. Entonces, toda la vida que tenemos antes de que nos toque, no sabemos cuándo va a suceder, no sabemos si mañana de nuevo, pero para nosotros fue la etapa de preparación para algo que viene, ¿no? No sé cómo va a ser el cielo, no sé qué va a ser Dios en ese lugar. Pero todo lo que vivimos aquí, y de nuevo, algo que me gusta pensar a mí es, comparado con la eternidad que son tus 90 años en la tierra, 80 años, no son nada. Entonces, lo poquito que vivimos aquí en comparado a la eternidad nos ayuda a reflexionar y a prepararnos para algo que viene que es mejor. Sabemos y hemos leído, ¿no? que lo que pasamos aquí es el inicio, pero Dios nos va a seguir preparando allá. No sabemos cómo, pero la chamba va a seguir. Ya no vamos a sufrir como aquí, no vamos a tener hambre, no vamos a sufrir las cosas que sufrimos aquí. Vamos a seguir chambeando, pero de otra forma. No sabemos cómo ni cómo está la jerarquía del cielo, ¿no? Pero sabemos que ya es algo permanente, ¿no? La presencia de Dios, porque de nuevo, si regresamos al principio, Dios tenía trabajo, Adán tenía trabajo, aun cuando estaba junto con la presencia de Dios. Pero la diferencia era que no sufría y que tenía todo allí. Pero él trabajaba, él vivía trabajando, él cuidaba los animales, cuidaba el jardín, tenía una chamba. Trabajaba sin sudor, exactamente. No olía, no estaba todo pestoso después de sudar una jornada, ¿no? Pero
la verdad es que sabemos que, bueno, nuestra esperanza es que, pues, lo que va a suceder en el cielo, lo que sigue, lo vamos a disfrutar como Él disfrutaba su tiempo en el Edén. No sabemos qué viene, pero es algo que va a ser un deleite. Y yo veo, por ejemplo, por eso esta etapa que tenemos aquí es una preparación. Yo veo, por ejemplo, algo que disfruto en mi trabajo, ¿no? Cuando disfruto trabajar, porque yo soy ingeniero de software, ¿no? Y cuando disfruto hacer cosas en la computadora, o cuando disfruto trabajar en una canción o trabajar en algo, lo que sea, ¿no? Yo creo que en el cielo es eso, pero multiplicado al 1000 veces, ¿no? Ese deleite de trabajar de la mano de Dios que saboreamos un poquito aquí de manera limitada, en el cielo se va a multiplicar. Y eso nos debe de llenar de esperanza, ¿no? Que lo de aquí es nada más una probada. Y si bien estamos atados al sufrimiento, pues comparado con lo que viene, el sufrimiento no es nada. Y eso es lo que nos ayuda pues a cambiar ese chip y esa perspectiva. Vamos a leer en Santiago 4, 13 y 14. Vamos a leer dos pasajes. Santiago 4, 13 y 14 primero. ¿Alguien que lo pueda leer? Santiago 4, 13 y 14. Y otra persona que lea 1 de Pedro 1, 23. Santiago, ¿quién tiene alguien Santiago? 4, 13 y 14. Ajá, ¿qué dice? Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Qué interesante, ¿no? Que dice la vida, esos que se preocupan y que se afanan por los proyectos, por el que va a ser, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y eso es lo que ocupa tu mente más allá de las cosas del cielo. Y dice aquí, ¿no? ¿Cómo sabes que lo que va a ser tu vida mañana? No sabes si no vas a estar. La vida es como la niebla, ¿no? Que en un momento está y al siguiente momento ya no. Y luego Pedro, ¿qué dice? Pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces la promesa ahí está, ¿no? La eterna, ¿no? La eternidad. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. La palabra de Dios es la promesa de Dios. Y sabemos que Dios cumple lo que promete. ¿Amén? ¿Sí o no? Y no sé qué viene con certeza después. De nuevo, no tenemos datos específicos, pero yo prefiero, la verdad, aferrarme a la posibilidad de una eternidad en donde se multiplica el gozo y la gracia de Dios y esta presencia de Dios que aquí de repente veo en momentos a lo mejor, que aferrarme a algo que no me voy a llevar. O sea, a algo aquí en la tierra que no va a permanecer, ¿no? Y está bien disfrutarlo, está bien, pues obviamente disfruto mi tiempo con mi esposa, está bien ir al cine y pagar por una película. O sea, está bien disfrutar las cosas. Dios nos diseñó con sentidos para disfrutarlos, ¿no? Pero no nos afanemos. No tenemos que aferrarnos, no tenemos que anclarnos a las cosas de la tierra, porque eso hace que el miedo se apodere de nosotros y la incertidumbre, ¿no? Y por último vamos a cerrar con otro pasaje, que es una promesa de Jesús. Jesús mismo dijo esto en Juan 14, 1 al 4. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Entonces, si Jesús cumple lo que promete, entonces esto es una realidad. Nos vamos a ver de nuevo con Él en otro lugar. ¿Y hay espacio? Sí hay espacio.
Digo, comparado, la Tierra es un puntito, ¿no? Comparado en el universo y el espacio que tiene Dios para nosotros es más grande que eso. Y yo no sé ustedes, pero cuando he retado a Dios y de alguna forma, y me refiero a retarme a mí mismo, ¿no? Mi fe, y he visto que Dios y Jesús nunca me han fallado, creo que en esto tampoco va a fallar.